Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Para los que gustan más de aprender de vidas y experiencias reales, el Catálogo Divino es una excelente vitrina del conocimiento para la vida. Pero como ya nos hemos dado cuenta en las 4 temporadas que hemos compartido con las historias de los santos, hay algunas que parecen exceder a la más inquieta imaginación. Dejémonos sorprender por los santos y alabemos a Dios que nos muestra su gloria a través de sus vidas. Escuchemos sus memorables nombres por haber sido fieles al Señor hasta las últimas consecuencias. En este día 7 de junio, el Catálogo de los Santos recuerda a San Colmán, obispo y abad; santos mártires Pedro, presbítero; Valabonso, diácono; Sabiniano, Bistremundo, Avencio y Jeremías, monjes; San Roberto, abad; San Antonio María Gianelli, obispo; Beata Ana de San Bartolomé, virgen; y la Beata María Teresa de Subiró, virgen. Con un caso excepcional en la historia de la Iglesia, una beata, por circunstancias muy dolorosas, llegó a santificarse en la más profunda humildad, viviendo 2 carismas religiosos a la vez. Conozcamos su historia. Ella es la Beata María Teresa de Subiró. Sofía Teresa Agustina María era la segunda hija del matrimonio de la antigua nobleza francesa de José de Subiró y Noemí de Gelis. En su hogar se cuidaban de la tradición religiosa, pero de una manera más severa que alegre. Sofía tenía un tío canónigo llamado Luis, quien la dirigía espiritualmente en un grupo apostólico mariano. Cultivando su vida espiritual, fue surgiendo en ella la vocación religiosa. Ante el gran número de jóvenes con vocación de su grupo, Luis se propuso fundar una comunidad religiosa para agruparlas. El ideal que proponía era el estilo de vida de las beguinas, es decir, de mujeres que vivían en comunidad con votos temporales de castidad y obediencia. A su sobrina Sofía, de 19 años, no le atraía esta opción, pues deseaba una vida más austera y comprometida con los votos perpetuos. Más bien le atraía la vida del Carmelo. Vacilando, finalmente Sofía cedió a la invitación de su tío y luego de observar la forma de vida en una comunidad belga de beguinas, regresó a fundar la comunidad como superiora, ahora llamada María Teresa, en el año 1854. La nueva fundación prosperó, pero María Teresa y sus compañeras se inclinaron por un estilo de vida diferente, renunciando a sus propiedades personales. Establecieron un orfelinato y practicaron por regla la adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Aunque florecían como institución, fue una época tan difícil para la comunidad y su superiora que su casa recibió el nombre de El Convento del Sufrimiento. En 1863, la Madre María Teresa consultó acerca de la forma en que planteaban vivir su consagración como comunidad a la superiora del convento de Nuestra Señora de la Caridad en Toulouse y algunas personas de su confianza, quienes le aconsejaron que hiciera los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así lo hizo, bajo la dirección del jesuita Pablo Ginac. Dios le manifestó entonces claramente que debía llevar adelante su propósito de fundar la Congregación de María Auxiliadora, tal como lo tenía proyectado. En la congregación, sus miembros llevarían a cabo la vida religiosa en toda su plenitud, más comprometidas que como beguinas y trabajando por la empresa más divina y más humana que existe, la salvación de las almas. Luis, el sacerdote fundador, cedió a los deseos de su sobrina y en 1864 la Madre María Teresa y algunas hermanas establecieron en Toulouse su nueva sede. Las hermanas se dedicaron a atender y educar niños huérfanos y pobres, también abriendo una casa de acogida para jóvenes trabajadoras bajo el amparo de María Auxiliadora. Realizaban diariamente la adoración nocturna, en tanto que las beguinas solo lo hacían una vez al mes.
Se inauguraron nuevos conventos en Francia e Inglaterra. La historia pujante de la congregación daría un giro inesperado. En el año 1868 ingresó a la comunidad una novicia llamada María Francisca. 3 años después, ella fue elegida por voto casi unánime del capítulo, consejera y asistenta de la Madre General. Era una mujer muy hábil e inteligente, 5 años mayor que la Madre María Teresa. A la vuelta de Inglaterra, María Francisca presentó un proyecto sobre el desarrollo de la congregación con tal propiedad que consiguió su aprobación. Francisca gozó del aprecio de la Madre María Teresa, llegando a ser una persona muy influyente para ella. Lastimosamente, la Madre María Teresa no vio detrás de las grandes cualidades de Francisca, que también era una persona dominadora, inestable y ambiciosa. Con el proyecto planteado, la comunidad creció rápidamente, pero abriendo casas sin recursos suficientes, llevando a un desequilibrio económico en el año 1874 que Francisca describió a la comunidad como catastrófico. Aunque al principio Francisca se echó la culpa, luego empezó a atacar a la Madre María Teresa como culpable de esta problemática. La Madre María Teresa recordó que poco antes el Señor le había dicho: Tu misión ha terminado. Dentro de poco no habrá sitio para ti en tu congregación, pero mi poder, mi bondad estarán contigo. Ella había respondido: Amén. Antes de irse, le pidió consejo al padre Guinac, quien luego de oír la convincente versión de Francisca, le sugirió a la fundadora dejar el cargo. Cuando la beata renunció, Francisca fue elegida superiora general. Francisca no quiso que María Teresa estuviera en ningún convento de la comunidad, ante lo cual, en son de retiro, la madre se fue al convento de las Hermanas de la Caridad de Clermont. Pero el retiro duró 7 meses angustiosos, donde la Madre Francisca tomó medidas extremas para impedir cualquier contacto de las hermanas con la fundadora, y culminó con la expulsión de la fundadora de su propia comunidad. Finalizando el año 1874, la Madre María Teresa debió abandonar el convento donde se hospedaba y dejar su hábito religioso. Luego de 20 años de vida consagrada, se enfrentaba a la prueba más dura para una persona que solo se identifica con la vida religiosa. Solicitó entonces su ingreso a la Visitación y el Carmelo, pero no fue recibida. Luego acudió a la comunidad de Nuestra Señora de la Caridad en Toulouse, que finalmente la acogió en el convento de París. Resueltas ciertas demoras debidas a algunas dificultades canónicas y a una enfermedad gravísima, la beata hizo finalmente la profesión en el año 1877 con 42 años. María Teresa describía en su diario una profunda serenidad espiritual y confianza en el Señor. Luego de 8 años, la Madre Francisca expulsó a la hermana de sangre de la fundadora, también religiosa, llamada María Javier, pues ella motivaba a las hermanas a no olvidar el carisma forjado en ellas por la fundadora. María Javier ingresó también al convento donde estaba María Teresa, informándole la dura situación de la comunidad. María Teresa cumplía exacta y fervorosamente las obligaciones y el carisma de su nueva comunidad, y al mismo tiempo ofrecía sus oraciones por la santidad y el bienestar de la comunidad que había fundado. María Teresa se contagió de tuberculosis, pasando en la enfermería los últimos 7 meses de su vida. Murió el 7 de junio del año 1889, murmurando: Ven, Señor Jesús. María Teresa había profetizado que todo cambiaría pocos años después de su muerte. Así fue. La comunidad estaba descontenta de la gestión de Madre Francisca, y en el año 1889 el capítulo general se negó a llevar a cabo la planeación expuesta por ella. En 1890, 16 años después de que saliera la fundadora, Francisca salió de la comunidad. El arzobispo de París eligió a la Madre Isabel como nueva superiora.
Bajo su gobierno se aclararon las exageraciones y calumnias dichas, exonerando a la fundadora. Se restablecieron sus pautas originales para el desarrollo del carisma y apostolado, y la hermana María Javier regresó a la comunidad. En cuanto a Francisca, se supo que había ocultado al ingresar a la comunidad que estaba casada. Por lo tanto, sus votos eran nulos y ninguna de las decisiones tomadas por ella eran válidas. Así que María Teresa nunca había dejado de ser superiora de la congregación. Elevemos nuestro corazón a Dios con esta plegaria que María Teresa escribió cuando vivió los momentos más duros de su vida, en total abandono en Dios. Señor Dios mío, eres tú quien todo lo has hecho, todo lo has dirigido. Es tu bondad y tu omnipotencia las que han provisto para todo. Sí, Señor, lo creo. Todo lo harás para mi salvación y mi bien. Tú conducirás todo. Tú proveerás para todo. Y yo tendré confianza. Me abandonaré a tu conducta, sin miedos, reflexiones ni cálculos. Con fe viva y confiada, por lo que queda por hacer. Señor, te doy gracias como si ya estuviera hecho. Amén. Nos quedamos sin palabras ante una historia como esta, donde la rivalidad, el orgullo y la lucha por el poder quieren desafiar los designios de Dios. Sin embargo, María Teresa nos enseña que solo la humildad es el camino de la salvación. Ella se ofreció como Jesús a pasar desapercibida y en el último plano para dejar su enseñanza al mundo, que es en lo pequeño y lo escondido que Dios hace su obra. Gracias a su conformidad humilde con la voluntad de Dios, a cada momento de su vida, la beata logró alcanzar para su comunidad protección y muchas bendiciones durante esos tiempos de crisis. Y para ella, asemejarse profundamente con Jesucristo, humilde y humillado, para darnos la salvación. No olvidemos nunca el consejo de esta beata. El que confía en Dios se fortalece en las propias fuerzas de Dios. Beata María Teresa de Subiró, Ruega por nosotros.